Entonces, bueno, como siempre, voy a leer la parte. Hoy nos toca Gálatas 4, del 12 a 20, y después el resumen, y después entramos en materia, y si hay gente que quiera participar, o hay alguien que quiera tener preguntas, pues vamos a estar conectando. Vamos a estar hasta las 7:30, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Gálatas 4, del 12 al 20. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo de ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo cuanto a vosotros. Estaría enfadadillo, ¿no? Mosqueado, contrariado, y si estuviera ahí cambiaría de tono, ¿verdad? Bueno, voy a leeros el pequeño resumen. En esta sección el apóstol sufre un cambio dramático. Su enojo contra los judaizantes pasa a un segundo plano y el escritor pasa de la puramente doctrinal a lo más personal. De hecho, los versículos del 12 al 20 son las palabras más intensas de afecto personal que Pablo emplea en cualquiera de sus epístolas. Aquí no se dedica tanto a predicar o a enseñar como a derramar su corazón con llaneza en una exhortación personal. Dice, en efecto, ustedes me importan más de lo que puedo expresar. Los amo tanto como ustedes me han amado. Por favor, presten atención a lo que les digo, porque es de una importancia vital. El ruego de Pablo a sus hermanos en Cristo fue que reconocieran y vivieran conforme a la libertad espiritual que todos los creyentes tienen en la gracia de Dios. Esta es la verdad central de la epístola, una verdad que el apóstol había predicado y enseñado antes a los gálatas, pero que los judaizantes les había seducido a dudar y a renunciar. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, es decir, libres de tratar de ganarse la salvación por medio de guardar la ley, y libres de tener que vivir en sumisión a sus símbolos, ceremonias, rituales y restricciones externas. Por ahora, Pablo se abstiene de presentar más argumentos y en su lugar da una exhortación de todo corazón. Ustedes saben muy bien de qué modo he vivido desde que recibí a Cristo, les dice con sinceridad, y cómo viví mientras ejercí el ministerio entre ustedes. Así quiero que ustedes vivan también. La razón por la imploración de Pablo también es personal, porque yo también me hice como vosotros. Al venir a Cristo, él se había despojado por completo del legalismo en el que había estado envuelto con más firmeza que muchos otros judíos, devotos de su época. Aunque él era judío, mientras estaba entre los de su raza, se hacía gentil entre los gentiles. Repito, aunque él era judío mientras estaba entre los de su raza y se hacía gentil entre los gentiles, conforme a su política de que a todos me echo de todo, para que todos, de todos modos, salve a alguno. La división de los versículos resulta desfavorable aquí, porque es obvio que desde el 12b, desde la parte del 12b,
corresponde al versículo 13. Pablo hace un cambio algo bruto en su enfoque para recordar a los gálatas cuán fructífera y profunda había sido en otro tiempo su relación personal con él. No solo ningún agravio le habían hecho, sino que le habían recibido con amor y con brazos abiertos mientras pasó por circunstancias personales en extremo adversas. ¿Cómo puede ser, se preguntó el apóstol, que ahora me rechacen después de haberme aceptado antes? No indica la palabra de la enfermedad, no indica la palabra cuál es la enfermedad que pasó Pablo, pero eso no importa. Esta se convirtió en una prueba para los gálatas porque su condición física era tal que la respuesta natural a ella era la repugnancia. A pesar de ello, Pablo les recuerda que no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, por repulsiva que ésta fuese. El término griego que se traduce despreciasteis significa juzgar como indigno o insignificante. Y el término para desechasteis tiene el significado literal de escupir, lo cual se acostumbraba a hacer como un acto de repudio. Pablo fue aceptado y tratado, en cambio, como una persona con dignidad. El hecho de que la enfermedad de Pablo no hubiera sido una barrera para su credibilidad entre los judíos y los gentiles de Galacia fue algo que por completo inesperado. El apóstol se admiró de que antes bien le recibieran como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. No cuestionaron lo que les dijo por el aspecto que tenía. No dudaron de que se trataba de un mensajero de Dios y el representante apostólico del Señor Jesús en la tierra. Y estuvieron agradecidos en gran manera por la bendición de vida espiritual que habían recibido a causa de su ministerio entre ellos. No obstante, ahora les pregunta el apóstol, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Por eso algunas personas dicen que la enfermedad podía ser malaria y que le afectó a la vista, a los ojos, porque la malaria afecta a los ojos, ¿no? Por eso dice que les hubieran sacado los ojos para dárselos, porque realmente tenían, y ahí pues empezó a perder la vista, ¿no? Es un comentario por ahí. Los creyentes en Galacia que habían sucumbido a la herejía de los judaizantes eran culpables de deserción espiritual. Nada rompe el corazón de un pastor, maestro o ministro o misionero fiel como para ver una persona a la que ha llegado al Señor aparte de la fe. Apartarse de la fe. Cuánto más aflige al Señor mismo la decepción de algunos de los suyos. En el versículo 17 y 18, de nuevo Pablo advierte a los gálatas acerca de sus enemigos verdaderos, que eran los judaizantes. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. El término griego que se traduce celo alude a la idea de tener un interés serio en alguien y con frecuencia se usaba con referencia a un hombre que pretendía a una mujer. Los judaizantes le hablan como si trataran de conquistarles, dice el apóstol, pero con pretendientes falsos que carecen de amor o interés verdaderos en ustedes o en su bienestar. La mayoría de las sectas muestran un gran interés e incluso afecto hacia los posibles futuros miembros y les hacen muchas promesas de satisfacción personal y felicidad sin igual. Tal como sucedía con los judaizantes, la naturaleza verdadera de su esclavitud espiritual se disimulaba muy bien. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, continúa Pablo en su explicación, porque él mismo se había propuesto mostrar celo a los habitantes de Galacia cuando les predicó el Evangelio por primera vez. La diferencia es que lo hizo de una manera encomiable, y el apóstol mostró un interés genuino en lo bueno siempre, motivado por el amor de Cristo y un deseo profundo por la salvación de los perdidos.
Ese interés entusiasta era apropiado no solamente cuando Pablo estaba presente con ellos. El apóstol no estaba celoso de los judaizantes. Tampoco se oponía a ellos, a fin de mantener su propia popularidad o liderazgo, sino para proteger el bienestar espiritual de los gálatas. Con interpretaciones maternales, Pablo se dirige ahora a los creyentes gálatas como hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. No litigó con argumentos legales como un abogado delante de un jurado escéptico, sino que se instó con amor como un padre habla a un hijo descarriado. Hijitos es la traducción de teknion, un diminutivo que se usa en sentido figurado como un término de afecto especial. Su significado literal es niño pequeño. De aquí que la traducción hijitos sea apropiada. Los creyentes en Galacia eran muy queridos por Pablo, pero habían actuado como bebés indecisos que rehusaban nacer y salir a la luz. El gran deseo de Pablo era tratar de manera directa los problemas que requería su presencia inmediata entre ellos, a fin de poder tratar mejor a los gálatas en persona. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. El apóstol no hallaba qué decir o cómo decirlo, además de lo que ya había escrito, debido a que estaba tan perplejo en cuanto a ellos. Este verbo, aporeomai, se refiere a quedar sin más que decir y sin saber qué hacer. El apóstol no podía entender cómo era posible que tras haber sido enseñados también en el Evangelio y tras haberlo creído de forma tan genuina, parecía que ellos lo habían abandonado con tal precipitación. Bueno, claramente los gálatas, los gentiles o las personas que habían aceptado el Evangelio con Pablo, eran como sus hijos, ¿no? En parte eso nos sucede a todos. Cuando nosotros hablamos con alguien, ¿verdad?, y acepta el Evangelio y empieza a caminar una nueva vida en Cristo, es como un hijito, ¿verdad? Es como un hijo, es como un bebé. Por eso muchas veces se nos llama a los que hemos... por ejemplo, yo a la persona que me entregó el Evangelio siempre la llamo mamá espiritual, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Porque en parte hay, como dice Pablo, ¿no? Estoy ahí aún de parto, pero es curioso, ¿verdad? No habían nacido de nuevo, porque si hubieran nacido de nuevo, si hubieran entendido claramente lo que era el Evangelio, los judaizantes no los hubieran persuadido tan fácilmente y no se hubieran apartado, hubieran entendido. Es como, por ejemplo, si a mí me viene ahora un judaizante, pues por mucho que me quiera cambiar la escritura o por mucho que me quiera mostrar, no me va a hacer cambiar, porque entiendo cuál es el Evangelio verdadero y no hay nada más que uno, como decía Pablo. Entonces, lo que significaba para Pablo, ¿verdad?, los Gálatas, lo está mostrando en esta carta, ¿no? Hay un aprecio, hay un cariño, hay un amor y hay un dolor, ¿no?, por lo que está sucediendo en las vidas de esa gente. Ellos habían aceptado el Evangelio, estaban gozosos, estaban viviendo una experiencia espiritual, podían seguir avanzando y creciendo, y seguramente Pablo se comunicaría, ¿verdad?, con ellos con carta o algo para que ellos pudieran, o volvería como volvió, ¿no?, y seguir avanzando, pero no. Ahí llegaron los judaizantes. Y aquí es donde pasamos a qué es lo que los judaizantes, ¿no?, querían de esta gente. ¿Cuál era el verdadero celo, ¿no?, que habla Pablo de estos judaizantes? Estamos hablando de los Gálatas, estamos hablando de la carta de Gálatas y de Pablo, pero todo esto lo podemos traducir a nuestro entorno, ¿verdad? Porque cuánto dolor, ¿verdad?, siente uno cuando después de haber estado, y no digo por haber invertido el tiempo, sino porque realmente hay un sentimiento muy particular cuando estás tratando a las personas, ¿no? Se crea un vínculo familiar, ¿no?
cuando nos llamamos hermanos y tal, y de repente, por circunstancias que normalmente son otros evangelios producidos por tiburones o lobos, o como queramos llamarlos, van arrancando y arrastrando a esas personas que en un momento dado corrían bien, como más adelante luego expresa Pablo, ¿no? Entonces, digo, eso pasa, ¿no? Que vamos a ponernos en el pellejo de los Gálatas, ¿no? Esas personas estaban alegres, contentas, de repente vino alguien que parecía que se interesaba también por ellos y le dijeron, pero bueno, que claro, de una forma muy astuta, ¿no? No fue con amenazas, no fue con... Fue una forma muy astuta y ellos dijeron, uy, es que tenemos que hacer esto también, es que... Entonces fueron, digamos, como poquito a poco inyectados o poquito a poco transmitiéndose el veneno, ¿verdad? De toda la ley. Bueno, el veneno tiene que ver con el legalismo, ¿no? Lo que yo creo que el hombre tiene que hacer para ganarse la salvación. Entonces aquí los Gálatas eran, como lo dicen, ¿no? Bebés. ¿Qué puede hacer un bebé? ¿Qué puede hacer un niño si cae en manos de un sicario? ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada, ¿no? ¿Qué culpa tiene un niño si nace en una familia de personas que no tienen un conocimiento claro de lo que es la vida natural, ¿no? Y están metidos entre drogas y cosas. Esos niños aman a sus padres independientemente, aunque son verdaderamente monstruos, ¿verdad? Y los tratan como monstruos a sus hijos. Hay padres que abusan de sus hijos. Padres, madres, ¿no? Sí. Y los dejan marcados para toda la vida. Porque las personas que tenían que ser los protectores, que son los que... Entonces aquí, en realidad, los Gálatas tienen culpa... Bueno, hay dos tipos en Gálatas. En Gálatas estaban los que conocían, sabían y que en un momento dado pues les pasaba lo que a Pablo, ¿verdad? A Pedro, que no querían enfrentarse a esta gente que tenía poder. Los judaizantes eran una secta con poder. Y estaban los otros, que eran bebés, que eran niños, y dice, ¡ay de aquellos que hacen tropezar a uno de mis pequeños! Porque es sencillo hacer tropezar a un pequeño. Entonces, quizás a lo mejor los que entendían y no se dejaron arrastrar por el legalismo, pero no impidieron que produjeran que los pequeños se desviaran, pues a lo mejor no perdieron la salvación, porque en ninguna parte, y lo vamos a ir viendo, no dice que se pierda la salvación, si realmente entendieron, pero sí eran culpables, y eso pues mancharía, digamos, su vida y cortaría completamente la comunicación con Dios, y eso también era perjudicial para toda la comunidad de Galacia. Judaizantes, el celo. ¿Qué es lo que sienten estas personas? Claramente no son gente convertida. Claramente, como decía Jesús, no son gente que su padre es Dios. Decía, vuestro padre es el diablo. Y hay muchos que son lobos, que su padre es el diablo, pero están disfrazados de pastores o de líderes, que están dirigiendo a la gente, entre comillas, parece que están dirigiendo, ¿verdad?, a Dios, y sin embargo es una actitud de dirigir hacia la perdición, ¿no? A perder, si no has alcanzado la gracia, a no alcanzarla. Y si la has alcanzado, pues te están estorbando para que puedas tener fruto y puedas seguir avanzando en el propósito de Dios. No son los judaizantes, son los hijos de Satanás, que ellos mismos no piensan que son hijos de Satanás. Ellos mismos buscan sus intereses propios. Sí, no están buscando el interés de Satanás, no, porque entonces se les vería mucho el plumero. No, ellos buscan su propio interés.
hay una actitud clara de marcar un liderazgo. Yo soy... Por eso hay que tener cuidado con todos aquellos que se proclaman apóstol y que van, que parece que son yo que sé, ¿no? Y que van en limosinas o en cochazos y tienen una vida que es superior a la de toda su congregación, porque son apóstoles. Yo a Jesús no le veo. Al contrario, él dice, yo he venido a servir, no a que me sirvan. El más pequeño es el que más sirve, es el que más vale. El último será el primero. Entonces, cuidado, ¿vale? Cuidado, porque mucho atrae. Son personas que tienen mucho liderazgo, tienen una capacidad y la forma que trabajan. Fijaros que es celo, ¿verdad? Hay un celo. Parece como que están ofreciendo maravillas. Ellos parece que son ellos los que ofrecen el cielo. No necesitan a Jesucristo para que podáis entrar en el cielo. Ellos os lo van a proporcionar a través de sus oraciones, a través de sus prédicas, a través de sus profecías y entonces da la impresión de que Él es el importante, no Jesús. Cuando un pastor es más importante, bueno, no es que sea más importante, porque no sé, no es más importante, pero a la larga está llamando mucho más la atención que Jesús, ¿verdad? Pues hay que tener un poco de cuidado. Claro, la sustancia, el veneno que producen, sobre todo en los pequeños o en los que no han convertido, es que no te dejan salir de la esclavitud. Y es el propio Satanás el que te está indicando de que todo va bien y que estás salvo, pero por sus frutos los conoceréis. Yo en mi vida os puedo decir, yo estaba un poco preocupado porque yo no veía ese fruto. Y claro, uno piensa y dice, a lo mejor es porque no soy lo suficientemente santo, a lo mejor es porque no me esfuerzo lo suficiente. ¿Por qué si aquí la palabra dice que quien pida el Espíritu lo da sin medida? Porque, claro, la excusa es que es el Espíritu el que te capacita. Entonces, si tú no estás capacitado, tienes que pedir al Espíritu, tranquilo, el Espíritu te va a capacitar. Y pueden pasar los años y yo no veía esa capacitación, ni ese gozo, ni nada de eso. Y yo me esforzaba. Claro que a último yo creo que cada vez me esforzaba menos, porque pasaba el tiempo y cada vez era más yo mi esfuerzo. Yo predicaba, como predican ahora todas esas personas, sí, y ya me he arrepentido de eso. Sí, y vi cómo Satanás había utilizado mi vida, una vida que era de celo por Dios. Yo tenía celo por Dios, tenía un sentimiento de querer servir a Dios, quería que la gente conociera a Dios, y me imaginaba estar en el cielo con Dios, pero a la larga no tenía esa seguridad que tengo ahora. ¿Y por qué ahora tengo esa seguridad? Porque me he dado cuenta de quién soy. Y mi salvación no tiene nada que ver conmigo. Porque si hubiera sido por mí, seguro que no me salvo. Fijo. Me he dado cuenta de que la salvación no se trata de mí, ni lo que yo hago, ni cómo yo soy. Que yo no la merezco. Que es por gracia, no es por merecimiento. Ahí la parábola, de verdad, de los obreros de la viña, ¿no? El hombre contrata a unas personas para trabajar toda la jornada por un denario y ellos terminan la jornada diciendo, hemos trabajado la jornada que nos corresponde por un denario. Eso es la ley. Me estoy ganando el cielo porque realmente me estoy esforzando y estoy mostrando mi testimonio. Bueno, hay cosas que no llego a hacer, sí, a veces me equivoco, pero bueno, la gracia me cubre eso. Eso es la ley. No estás agradecido con lo que estás cobrando. ¿Por qué? Porque te lo has ganado. Entonces, cuidado con las obras, cuidado con marcar eso de que hay que tener buen testimonio, Cuidado, porque el corazón exige.
la respuesta. Hay gente que dice, sí, pero las coronas que voy a ganar, trabajan para las coronas que van a ir en el cielo. Yo digo, yo no sé si voy a ganar alguna corona, ¿no? Pero las coronas que gane se las voy a entregar a Cristo, porque no me las merezco. Se las merece Cristo, que es el que hizo todo para que yo pudiera estar ahora en el reino de los cielos, para que pueda estar en la familia celestial, para que puedas acercarme a Dios Padre, cosa que yo por mi propia cuenta no puedo, porque no hay forma, por mi naturaleza, por como yo soy, por más que me esfuerce, por más que me esfuerce. Pero Él, esa es la gracia, esa es la gracia. Entonces, por eso digo que ahora yo entiendo, ahora yo siento gozo, ahora me siento salvo, ahora de verdad el sábado que estaba ahí, que me levantaba y me parecía que me iba, que me voy a desmayar. Digo, Señor, vienes ya por mí. Uy, y en la clase yo estaba pensando, preocupado por la clase de niños. Y claro, por mi familia que se iba a disgustar, pero no por mí. Porque yo sé dónde voy. Estoy seguro. Porque no se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que ha hecho Cristo. Entonces, bueno, los judaizantes estos son llenas, al servicio de Satanás. Y no actuaron solo en la época de Pablo, siguen actuando constantemente. Sí. Bueno, tienen posibilidad de arrepentirse, tienen posibilidad de dejar de ser llenas y decir, y entrar en el reino de los cielos, porque Cristo murió por todos, también por ellos. Bueno, nosotros oraremos por ellos, oraremos por todas las llenas, ¿verdad?, que veamos, pero por supuesto como Jesús tenemos que destaparlas, tenemos que mostrar que están trabajando. Gálatas es muy serio, y hay veces que yo me asombro porque las propias llenas utilizan los propios libros que les están delatando y nos están mostrando quién son. ¿Quieres importancia? ¿Quieres valor? ¿Quieres reconocimiento? ¿Te consideras líder? ¿Crees que la gente te sigue? ¿Crees que... cuidado. Estás aquí a caer. Somos guías para llevar a Cristo. El Espíritu Santo se vale solito. No necesita de superhéroes ni de superlíderes para guiar a las personas. Nosotros ayudamos, somos mediadores, ¿verdad? Y nos valemos unos con otros para tener esa relación como la tuvo Pablo cuando estuvo con los Gálatas. Llegó enfermo y a un enfermo, supuestamente estaba hecho polvo, desfigurado, ellos le cuidaban y él los predicaba a un enfermo. Ese es el amor. Mira, yo doy lo que puedo para ti, para tu cuidado, y tú me das lo que tienes para mí, y juntos trabajamos en esa armonía. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a los Gálatas. Digo, ¿qué ha pasado con todo eso? ¿Lo vais a cambiar ahora por unas cuantas recompensas? Yo no sé cómo irían, ¿no?, sutilmente. Porque en realidad hay una trampa. Hay una trampa. Bueno, quizás a lo mejor la trampa era, no te vas a salvar así. Tienes que hacer esto, ¿no? Que es lo que dicen normalmente hoy en día las personas que entienden que, aunque dicen, no, es por gracia. Pero hombre, no vas a dejar de hacer. Pues es por gracia, es por gracia. Entonces yo lo que haga no me cuenta para mi salvación. No me cuenta. Lo que yo haga no me cuenta, porque es por gracia. Ahora, si quiero hacer, ¿qué voy a hacer? Porque cuando uno se da cuenta y entra en el reino de los cielos, ya no es un esfuerzo, es un placer, es un gusto, es un fruto, no sé cómo deciros, no cuesta dar la vida por el Evangelio, para nada. Pero para eso hay que entrar. Yo antes no, antes me esforzaba, ya tengo que hacer esto y lo otro, y pero qué bien estoy, cómo me van a reconocer, y
y el resultado que voy a tener. Y cuando no tenía resultado me mosqueaba. Ah, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo resultado? Ahora no tengo ningún resultado. Digo, es normal. Si es que, siendo como soy, ¿qué resultado voy a tener? El resultado es de Cristo. Y si Dios no quiere tener resultados, ¿yo quién soy? Para anhelar resultados. Ahora, cuando hay resultados, tampoco me reconozco. Digo, wow. Al contrario, me gozo y digo, uy, qué bien estás haciendo. Y qué bien que me estés usando, Señor. Me siento útil en ti, pero que no dejes de ser tú el que guíes esto. Porque en cuanto quiera yo tomar el timón, se va a ir todo al garete. A ver qué he puesto aquí que no entiendo. Digo, una relación pura, sin doctrinas, que no tienen límite. El Evangelio, la Iglesia, es una relación sin doctrinas que no tiene límite. ¡Wow! Ha salido de mí, ¿eh? Esta frase es mía. Ok, entonces, ¿por qué? Porque son las doctrinas las que nos marcan, son las doctrinas las que nos hacen sentir mal, ¿verdad? Cuando las hacemos bien, pero las hacen otros, qué mal no están haciéndolas, ¿verdad? Cuando no lo hacemos nosotros nos vienen abajo y nos sentimos avergonzados. Son las doctrinas, son esas doctrinas, ¡pum!, impuestas por la religión, por los grupos, por el hombre. Esas doctrinas son las que nos están marcando y nos están limitando y nos están haciendo que nos enfademos y discutamos y no entremos en un estado de relación plena, completa. Vamos a disfrutar la gracia. No depende de mí, no depende de ti, ya lo ha hecho Cristo. Ahora nosotros simplemente en la gracia, en el poder de Dios, cuando Juan, Juan y Pedro, ellos iban al templo, ¿os acordáis? Esa escena de que hay un cojo y el cojo les pide, ¿no? Iban a la hora de la oración, Juan y Pedro, y entonces Pedro le dice, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate y anda, ¿no? Y él se puso, andó, entró en el templo saltando, se montó un follón, pero bueno, este cojo, ¿quién ha sido? Y tal, esto lo otro, y ahí predicó Pedro y la gente empezó a ir a alabar a Dios y tal, los fariseos y los sacerdotes se mosquearon, agarraron a Pedro y a Juan y dijeron, vamos, ya está bien, ya dejar de predicar en el nombre de Jesús, ya está. No, y entonces la gente estaba afuera protestando, ¿por qué están encerrados y tal? Y dijeron, oye, ¿qué hacemos? Mira, la gente fuera está muy nerviosa, ha pasado esto, si les hacemos algo va a ser algo complicado, mira, lo mejor es que los soltemos, si no es de Dios se va a caer, si es de Dios, ¿cómo vamos a jugar nosotros de Dios? Todo esto es así, ¿no? La idea es que ellos, bueno, salen y les dicen, mira, os vamos a dejar libres, pero como prediquéis en el nombre de Jesús, se amenazaron antes de soltarlos y se amenazaron y ala, marcharon, porque tenía miedo de la multitud que había. Cuando llegan donde están, los compañeros, la iglesia, cuando llegan, que estaban allí orando y tal, llegan y dice, oye, mira lo que ha pasado, wow, gloria a Dios y tal, mira lo que nos han dicho, que como prediquemos en el nombre de Jesús, y entonces se hizo una oración, voy a buscarla, hicieron una oración, hechos. Y ahora, esta es la oración que hicieron la iglesia, ¿no? Diciendo, Buenas. hola Luis, ¿qué tal, hijo? Hola, guapo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que después de esa oración, todo el sitio tembló, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que yo voy a hacer lo que sé hacer. ¿En qué poder? En el mío, en el que Dios me da.
No. Yo hago lo que sé hacer y Dios hace el resto. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo que tenían que hacer los discípulos y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hablar con todo de nuevo su palabra. Y no solo nuestro, sino que se lo pedimos a Dios para que Él nos ayude a que lo digamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo que Él hace mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo?